¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Gracias por el tiempo. Antes que nada, agradecerte siempre la predisposición que tenés para este sector de la higiene y seguridad en la provincia de Mendoza. Felicitarte por esta gran utopía de que un mendocino esté liderando la presidencia de ATA, la Asociación Toxicológica Argentina. Y bueno, claramente venís trabajando fuertemente en el sector médico, especialista en la parte de salud, el directorio de salud pública, ¿no? Y la problemática de consumo de la UNC, hoy tan nombrada la UNC por el tema de presencialidad. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien, trabajando y bueno, redoblando esfuerzos porque a la fase científica, académica, hoy tenemos también una ocupación plena en lo que hace a lo asistencial, que nos lleva a esta situación de pandemia y que nuestro trabajo diario insume gran cantidad de horas para poder distribuirnos en todas estas actividades. Por supuesto, a lo que nos debemos, que es a la atención de pacientes y en las situaciones que nos requieren, sin dejar de lado todo lo que hace a la formación científica y educación. Excelente, excelente. Yo te voy a quitar unos momentitos para hacerte 3, 4 consultas relacionado más que nada a toda esta situación que está pasando a nivel global con el tema de las vacunas. He estado estudiando un poco, tenemos alrededor de 6, 7 vacunas. Ahora recientemente se ha aprobado una nueva acá en la Argentina. Es todo nuevo el tema de vacuna. Hay gente embarazada que dice, no, no me vacuno. Hay gente que consume la droga, alcohol y no quiere vacunarse. Hay gente que tiene por ahí el susto, el temor a que me vacuno y tengo imanes en el brazo y se me pegan los imanes en la heladera. ¿Qué hay, Sergio, con todo ese tema? ¿Qué se dice? A ver, nos encontramos que existen muchos movimientos a nivel mundial para generar temor, pánico y que no tienen ningún sustento científico. ¿Qué tenemos que saber de las vacunas? Que sin lugar a dudas esta medida terapéutica que existe son altamente seguras y eficaces y que esto ha permitido contener epidemias que ha costado gran cantidad de vidas en todo el mundo, porque a veces no nos acordamos de situaciones como fue la poliomielitis o como fue el sarampión o la misma viruela, que uno cuando ve imágenes en donde por ejemplo estaban las salas del Hospital de Niños de Buenos Aires llenos de pequeños en equipos de pulmotores o la desfiguración que generaba la viruela, que eso es historia. Y que esto a veces nos hace creer que nunca existió y que fue una cuestión mágica que desapareció, y esto fue gracias a las vacunas. Y que hoy nos encontramos ante una situación de un virus pandémico, el SARS-CoV-2, que es un virus nuevo que la humanidad no tenía anticuerpos para defenderse sobre este agente infeccioso, y que la única manera que tenemos para salir de esto son dos alternativas. Uno es lo terapéutico. Si yo tengo un proceso infeccioso, yo puedo tratarlo si es una bacteria con un antibiótico y si es un virus con un antiviral. Pero en el caso puntual del coronavirus no contamos con esas herramientas. Sí, por ejemplo, para lo que fue la pandemia por la gripe H1N1, afortunadamente respondió muy bien al tratamiento antiviral como era el oseltamivir. Eso logró rápidamente que aquellos que se infectaban pudieran ser tratados y evitar los cuadros de complicaciones, disminuyendo sustancialmente la mortalidad inicial que había. Hasta que después con la vacuna se permitió empezar a lograr la presencia de anticuerpos para evitar los procesos infecciosos graves y evitar complicaciones. Hoy, con esta nueva situación que nos encontramos, casi una década después, es esta situación de un virus nuevo, pero que lamentablemente no cuenta con un antiviral o un tratamiento que fuera tan efectivo como sucedió para este otro virus, y que hoy tenemos solamente dos herramientas para poder contenerlo, y que son las que habitualmente conocemos. Uno es no exponerse al virus, que el virus no me llegue, sí. Que eso se relaciona con las barreras de protección, como es el uso del barbijo, espacios bien ventilados, o evitar juntarme con otras personas potencialmente infectadas y que me contagien, que tiene que ver con el aislamiento. Y lo otro es tratar de generar un estímulo en cada una de las personas para que generen anticuerpos y estén protegidos para este potencial ataque.
Y esto se logra a través de las vacunas. Vacunas que muchas de ellas ya venían desarrollándose, no es que se descubrieron de un día para el otro en menos de un año. Ya eran plataformas que se venían desarrollando, como por ejemplo la plataforma que utiliza la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, o la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, son plataformas que se venían ya trabajando. Por ejemplo, la de Gamaleya ya tenía experiencia de una vacuna similar a la que hoy se aplica como la Sputnik V, que se utilizó para el coronavirus del Medio Oriente, y que esto fue hace algunas décadas atrás. Lo mismo para la vacuna para el ébola, un brote epidémico que hubo en África y pudo ser contenido gracias a esta plataforma, a esta vacuna. Es decir, no son vacunas nuevas, sino que ya son plataformas que se venían utilizando y que se adaptó el vector para transportar estos antígenos, estas proteínas de coronavirus para poder aplicar. Las de, por ejemplo, de Sinopharm, que se usaron acá en Argentina, de China, son también viejas plataformas que se utilizan para otras vacunas que habitualmente recibimos dentro del calendario anual y que le aplicamos a nuestros hijos. Sí, las que son más nuevas y que no había experiencia, pero que se venía trabajando también hace casi una década en su desarrollo, y que esta fue la oportunidad para debutar y hacer esta aplicación general, que son las de ARN, como es la vacuna de Pfizer o de Moderna, que esto tenemos que entender. Por ejemplo, la de Janssen, también tan nombrada en Estados Unidos y algunas partes de Europa, es la misma plataforma que la Sputnik V o la de AstraZeneca. Es decir, no son vacunas nuevas, sino que son desarrollos que se venían realizando y que hoy, producto de este uso masivo en donde hay decenas de millones de personas vacunadas, nos ha permitido conocer y empezamos a hablar de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y un montón de terminología que hoy casi es cotidiano. Pero la conclusión que tenemos que tener es que estas vacunas, afortunadamente, han demostrado que son seguras y eficaces. ¿Por qué afortunadamente? Porque hay algunos desarrollos que a veces en sus procesos no llegan o no culminan. Muchos procesos de investigación de nuevas vacunas por ahí no han superado estas etapas, pero estas sí lo han logrado, ya no solo en fase 3, que era en algunos miles de pacientes voluntarios, sino hoy estamos en fase 4, que es la aplicación masiva, y siguen ratificando de esto, que son seguras. ¿Qué significa? Que cuando yo se lo aplico a una persona, no es esperable que hagan complicaciones severas, que los síntomas y signos que tienen son mínimos y las complicaciones son excepcionales, que se da algún caso aislado cada miles de vacunados. Bien. Eso es seguridad. Y lo otro es la eficacia, que la eficacia es que aquellos que son vacunados tienen más posibilidad de poder tener una evolución favorable ante el caso de ser infectados. Es decir, las vacunas no es que eviten que yo no me infecte, la posibilidad existe, es menor de que yo me infecte, y que si me infecto, lo más probable es que tenga un curso leve, sin mayores complicaciones, que esto se ha demostrado así. Por ejemplo, en aquellos países que ya tienen más del 60% de la población con una dosis, como es Israel, como es Reino Unido, como es Estados Unidos, que viene avanzando, donde la ocupación de camas de terapia intensiva y la mortalidad viene bajando en forma espectacular. Y eso es lo que nos indica de que son eficaces, y esto nos tiene que dar esta tranquilidad. Yo te interrumpo y te hago una consulta. Y puntualmente me ha tocado 3, 4, 5 casos de conocidos de ir a visitar que se han vacunado. Se vacunan hoy. De hecho, yo llevé colegas profesionales a vacunar, a acompañarlos, ¿no? Están bien ese día, casi siempre se van a vacunar en el transcurso de las 8 a las 16, pero al otro día automáticamente dicen, me duele la cabeza, estoy partido, es como si me hubiera pasado un camión por arriba. Eso es normal, hay que dejar tranquilidad a la sociedad. Como así también esto que se dice de que está imantado, eso es imposible, eso a nivel... eso es normal, digo, ¿no? Lo de imantado no tiene ningún sustento. Para que algo esté imantado tiene que haber algo metálico, un campo eléctrico que genere ese fenómeno.
no tienen sustento químico ni físico. Eso es alguien que si uno, por el poder de tensión superficial, que queda pegado, si hay sudoración, un poco de grasitud en la piel, yo lo que pegue que es plano, liso, se queda pegado por un momento por lo que es tensión superficial. Eso es una gran mentira. No tiene sustento. Hay otros elementos que uno podría decir, bueno, puede ser posible, pero eso no tiene el mínimo sustento. Es burlarse de la gente, lamentablemente. Pero respecto a lo que decías, de los síntomas que pueden aparecer, eso es esperable. ¿Por qué? Porque es el objeto de la vacuna. ¿Cómo protejo a alguien? Si yo no tengo anticuerpos contra este nuevo virus, cuando soy atacado, de aquí que responde mi organismo, y dependiendo de la cantidad de virus que recibí y mi respuesta, la velocidad que tiene, puede ser que a veces esa batalla entre mi sistema inmunológico y el virus no sea muy exitosa y tenga complicaciones o pueda terminar con situaciones graves. Lo que hace la vacuna es prepararme para esa batalla antes de que me enfrente al virus completo. Entonces, ¿cómo hago para preparar el cuerpo? Yo le inoculo proteínas, parte de ese virus, no el virus, algunas proteínas, algún elemento que mi organismo, cuando es atacado por el virus, ya lo conoce. Si yo estas proteínas las conozco, esa cara la conozco, y ya tiene anticuerpos, ya tiene una respuesta para poder actuar. Eso es lo que hace la vacuna. Entonces, cuando yo inoculo este compuesto, lo que hace es el organismo reconocer una proteína nueva, que es la idea. ¿Para qué? Para que reaccione y genere anticuerpos para estar preparado para si llega la batalla en serio. Eso ha pasado toda la vida. Eso ha pasado toda la vida, digo, con desde todas las que nos vacunas. vacunan, hace el mismo efecto, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, es lógico y esperable que nuestro organismo reaccione ante esa proteína nueva, que como no es un virus entero, no produce enfermedad, pero sí produce una reacción a ese elemento externo que he incorporado, y va a haber una reacción que se traduce en algunas líneas de temperatura, o esa sensación como de que me han pegado un golpe o dolor en el brazo que se pone caliente, o puede ser con una situación de decaimiento o situaciones de dolores musculares, que es una respuesta inmunológica esperable y normal, que esto aparece en las primeras 24 o 48 horas, y que con tratamiento sintomático, con algún analgésico antitérmico, va a desaparecer. Si estos síntomas duran más de 2 o 3 días, ahí tengo que pensar que puede ser, como hay muchos casos, a veces de público conocimiento, que coincidentemente ya estaban infectados con el coronavirus. Es decir, ya no es que estos síntomas son por la vacuna, sino es porque coincidió que estaba vacunado y tenía esta sintomatología. Caso puntual, la actriz famosa, modelo Susana Jiménez, que se vacunó la primera, tenía coronavirus, se vacunó con la segunda y ahora no la dejan ingresar a Argentina porque tiene coronavirus. Ahí tenemos una situación en particular que no había escuchado nunca. Bueno, puntualmente lo de este caso particular de Susana Jiménez, ¿no? Que se pone la primera vacuna, tiene coronavirus y se coloca la segunda vacuna y actualmente tiene coronavirus. ¿Esto es atípico? ¿Esto es normal? ¿O qué hay en eso? Es esperable. Generalmente no podemos hablar de algo que sea normal o anormal, sino lo que es esperable. Lo que habíamos dicho, que lo que hacen las vacunas es mejorar o estimular a cada organismo que genere anticuerpos. Y esto va a depender de distintas variables. Por un lado, va a depender del tiempo necesario para que el organismo genere anticuerpos. Esto sabemos que cuando a mí me inoculan, necesito un tiempo mínimo de respuesta al organismo para que genere los anticuerpos. Ese tiempo es alrededor de las 2 a 3 semanas empiezan a haber anticuerpos. Esto es progresivo y generalmente ya hablamos que a los 30 días de haber sido inoculado, yo ya tengo un nivel de anticuerpos que es satisfactorio, el cual puede seguir aumentando en los días subsiguientes. Y que la idea es, con una segunda dosis,
volver a estimular o reestimular nuestro sistema inmunológico que ya tiene un conocimiento para que esa respuesta sea mayor. Así yo tengo un nivel mayor de anticuerpos y voy a estar en mejores condiciones de poder responder a una potencial infección. Entonces, el primer factor para decir que una vacuna o que estoy vacunado no es inoculado, sino vacunado, es que haya pasado ese tiempo mínimo necesario, que es el que necesita el cuerpo para hacer su proceso de generación de anticuerpos para protectores de la infección o de ese ataque del virus. Por eso es lo primero. Estos casos por ahí que dicen, y se vacunó y se infectó. No, muchas veces estaba infectado antes de inocularse o no tenía este tiempo de respuesta necesario. Claro. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es las características de cada individuo y que esto es propio. Por eso a veces decimos no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Cada persona es individual y tiene una respuesta propia, y que eso es lo que hace tan rico el ejercicio de la medicina, porque si no esto yo podría consultarle a Google y a todos le aplico el mismo protocolo. Y acá uno tiene que evaluar porque cada persona es individual y tiene un comportamiento y una característica distinta, y que cada medicamento, cada tratamiento puede responder en forma distinta. Por eso a veces cuando dice, sí, al vecino a mí me hizo bien, mira, toma lo que a vos te va a hacer bien. No es así, porque cuando uno hace una indicación médica, evalúa todas estas características, donde va a tener que ver la edad, el sexo, enfermedades preexistentes, si tiene antecedentes de diabetes, hipertensión o cualquier otra afectación, qué medicación está tomando, y otro componente importante, lo genético, que es lo propio de cada uno de nosotros, que hace que tengamos mayor o menor respuesta inmunológica a este estímulo. Entonces, esto hace que tengamos una gran variabilidad, de que hay personas que todas se aplican la misma vacuna, pero que la respuesta va a ser totalmente distinta. Hay personas que van a tener una muy buena respuesta de anticuerpos, que probablemente cuando tengan ese contacto con el virus ni siquiera se den cuenta, es decir, que transiten con forma asintomática o que ni siquiera tengan ninguna reacción. Hay otros que pueden, al ser alcanzados por el virus y vacunados, que tengan un proceso leve, mínimo, con algún dolor de cabeza o un poquito de temperatura y nada más, que puede durar unos pocos días. O pueden tener un proceso un poco más severo, que necesite a lo mejor tener reposo y recuperación. Pero que tenemos que la gran mayoría van a evitar tener complicaciones severas, es decir, que termine en terapia intensiva o que tenga un desenlace fatal. O el a caso eso del apunta Armani, la ¿no? vacuna. Sergio, el caso del Armani, que ha tenido durante ya 2 meses, le sigue dando el positivo. Eso es otro aspecto. Eso lo que pasa que eso hace al diagnóstico. Bien. Eso tiene que ver que el método que se usa para confirmar la sospecha clínica de un paciente que tiene la signos sintomatología de la infección, es decir, el proceso febril o subfebril, el dolor de garganta o el dolor muscular, el decaimiento, la congestión nasal. Sí. Yo, para saber si es otro proceso infeccioso, coronavirus, yo tengo métodos diagnósticos. Uno es la detección de antígenos, que es por un hisopado, que es una reacción rápida, o con la identificación del ARN del virus. Esa identificación del ARN del virus es muy sensible y puede ser que alguien que ya pasó la infección, aún pueden quedar restos de este ARN, que yo lo puedo detectar aún mucho tiempo después. Eso no indica que esté infectado y que todavía esté contagiando, sino que es tan sensible que yo sigo encontrando estos restos de virus del proceso infeccioso que tuvo. Excelente. Totalmente distinto, y no confundir lo que hacen estos diagnósticos. Pero sí tenemos que saber que, como habíamos dicho, y total seguridad, porque estamos hablando de decenas de millones de personas vacunadas en el mundo. Muchos que hablan somos conejillos de India, están probando. No es así, porque estamos hablando más de 100 millones de personas vacunadas en el mundo, y que esto nos indica todo que son seguras y eficaces, en donde yo voy a tener la total tranquilidad de que cuando voy a aplicarme estas vacunas, lo que estoy haciendo es poder tener mejores condiciones para el momento que me tenga que enfrentar al virus. Y que en la gran mayoría
esta respuesta va a ser satisfactoria. Hay un muy pequeño porcentaje, dependiendo de todas estas variables, edad, sexo, enfermedades preexistentes, respuesta genética, que puede ser que su respuesta no sea la adecuada, que su organismo no hizo las reacciones necesarias ante el estímulo de la vacuna y puede tener un desenlace fatal. Pero para que tengamos una idea, a nivel mundial, la mortalidad, y sobre todo datos de Argentina, tenemos que es por debajo del 0,004%, o sea, es mínima, y que son ciertas situaciones excepcionales. Y por ahí a veces que se replica en todos los medios que fulano, sultano fallecieron habiendo estado vacunados, pero ustedes calculen que estamos por arriba de las 500 muertes por día, en donde mencionamos un solo caso que estuvo vacunado. La gran mayoría son los que aún no alcanzaron esta vacuna o se han dado estas situaciones. Por eso es muy importante tener en claro que hoy contamos con una herramienta que es fundamental, que es la vacunación, que cuando nos toque, de acuerdo al grupo de riesgo o cuando somos llamados para ser vacunados, es importante concurrir con total tranquilidad y sobre todo que todas las vacunas que están siendo utilizadas son seguras y que esto no es ver cuál es mejor o peor porque todas están andando muy bien y que esto lo estamos viendo porque se están aplicando en distintas partes del mundo. La Sputnik se está aplicando en más de 60 países del mundo, la de AstraZeneca igualmente, y que esto ve que nos permite la tranquilidad de que es algo que nos puede dar la tranquilidad de que tengamos una mejor evolución en el caso de ser infectados. Hablando de eso de evolución, Sergio, increíble, ¿no? Lo que se puede llegar a gestar en función de un virus, independientemente de dónde haya salido, eso se verá en un futuro. Con el diario del lunes todo el mundo dice que es una cosa y no es así. El tema de las vacunas en tan corto tiempo y que prontamente en la Argentina la producción pueda existir de 500.000 mensual. Yo te lo planteo de otro lado a la consulta. El residuo peligroso, el residuo ambiental, ¿qué opinión te merece si se llegase a producir la vacuna acá y todo sale como está especificado o como está más o menos planeado? Cantidad de agujas, cantidad de jeringas, cantidad de residuo de plástico, de botellitas. ¿Qué opinión desde el punto de vista médico ustedes lo ven? Porque si, en definitiva, de 48 millones de habitantes en Argentina, hoy por hoy va a ser, ambientalmente hablando, algo loco, ¿no? Algo importante para tener en cuenta, ¿no? Eso está dentro de lo que es residuos patológicos y hay todo un sistema de manejo y destrucción que ya está llevado adelante y que esto se maneja diariamente. El uso que tenemos de jeringa, los envases de los distintos fármacos que utilizamos, las agujas, eso es habitual y cotidiano, o sea, no es una carga que sea significativamente mayor a lo que se viene utilizando todos los días en el sistema sanitario. O sea, eso ya hay un sistema, un procedimiento que se hace de recolección en forma segura y se garantiza las mayores condiciones para la protección ambiental y el destino final. Y respecto a lo que hace a la producción, también tener tranquilidad, porque se cumplen los máximos estándares. Argentina es un país que tiene una larga historia en lo que hace a la producción de distintos fármacos, entonces se cumplen todos los estándares y los controles de calidad, que en estos casos también son supervisados por los propios laboratorios extranjeros para que esto se cumpla, porque ponen en nombre su seguridad y su éxito en cuanto al resultado final. Entonces, esto hay que tener total tranquilidad y que el día que somos citados para la vacuna, no dudarlo, poner el hombro y que esto nos va a dar la tranquilidad que en caso de ser alcanzados por el virus, nuestra evolución tiene muchísimas más posibilidades que sea favorable y que no tenga mayores complicaciones. Sergio, no te quiero quitar mucho más tiempo y te hago una última consulta como de otra gente que te consulta relacionado al policonsumo de alcohol con la vacuna. Alcohol, vacuna y droga. En Mendoza el tema de que todo el mundo ahora tiene plantas de cannabis porque se cree que es medicinal. Vamos a un caso puntual.
una familia que conviven todos, diferentes tipo rango etario, con diferentes patologías, esto que estás mencionando vos, de que no hay una enfermedad, sino que son diferentes actores, ¿no?, los que producen enfermedades. Tienen la plantita en la casa, tienen la plantita en un lugar. Eso verdaderamente, lo que respira, la evotranspiración de la planta, eso le afecta a la persona, ¿verdad, Sergio? ¿O por dónde va ese tema de...? En sí la planta no, sí el consumo. Tenemos que estas sustancias psicoactivas, partiendo del alcohol, ¿se acuerdan cuando empezó con el tema del Sputnik que se le ocurrió a una autoridad rusa decir que no había que tomar bebidas alcohólicas porque disminuía las defensas? Como todo esto tiene parte de verdad y parte de mentira, y que sin dudas el consumo excesivo de alcohol disminuye el sistema inmunológico. Lo mismo sucede con el cannabis. Sabemos muy bien que el cannabis actúa sobre receptores que son los conocidos los cannabinoides 2, que tienen que ver con el sistema inmunológico. El consumo de cannabis desciende las defensas. Esto lo hemos visto en pacientes y está descrito en múltiples publicaciones, que afecta el resultado inmunológico. Es decir, que aquellos que fuman tienen más riesgos de hacer infecciones más complicadas. Lo mismo sucede con el tabaco. Esto también hay múltiples artículos, y que sabemos que aquellos que tienen tabaquismo, que fuman habitualmente tabaco, tienen mayor posibilidad de tener complicaciones ante una enfermedad por coronavirus. Lo mismo sucede con los fumadores de cannabis, que se suma al efecto propio irritativo del humo, el efecto inmunodepresor que tiene el cannabis, y por otro lado, también el alcohol en altas concentraciones también tiene un efecto inmunodepresor. A eso voy, el fumador pasivo del cannabis, ya que la planta no te genera esa evotranspiración que genera el olor, si hay barrio, gente conocida va a entender después cuando vea el video, hay ese olor en particular de la producción del cannabis. Este socio que está ahí, por más que no fume, claramente le impacta, ¿no? Le queda en el organismo. Si mañana pasa la policía o tenés que pasar un drogatest en el ámbito laboral, eso te queda, ¿verdad? ¿O no? El fumador pasivo, que sería el fumador pasivo, ingresa, y que estos test que se hacen en orina, que son muy sensibles, podrían llegar a detectar restos. Depende del ambiente, la ventilación y el tiempo que estuvo expuesto. Hay distintas variables que uno tiene que siempre ponderar, pero que el tema del fumador pasivo puede ser que por ahí pueda tener un resultado positivo en un test de orina. Por eso siempre es muy importante tratar de evitar estar expuesto. Esto se habló mucho del tabaco, que eran el segundo humo de segunda mano, que eran aquellos fumadores pasivos que sufrían los efectos propios del humo de tabaco en cuanto al riesgo pulmonar. Esto, por ejemplo, en los hijos de los tabaquistas. Ahora, con el cannabis tenemos este riesgo de que en sí los efectos agudos que hace al propio que lo consume no lo va a tener el que está expuesto a esto, pero que a veces puede estar dando un resultado, por ahí como conocemos, un falso positivo, porque en sí no ha consumido, pero esta exposición a este humo, donde está el principio activo, y si lo ha inhalado durante un cierto tiempo, puede dar ante estas pruebas tan sensibles como positivo. Buen detalle. Y para cerrarte, y no te molesto más, te agradezco porque recién has estado hasta estudiando, estando en un Zoom y has atendido teléfono. La última, y te agradezco, Sergio, el tiempo, en serio. Puntualmente, ¿sirvió entonces tomar la temperatura? Los mitos. Al final las cabinas sanitizantes no sirvieron. El tema de tomar la temperatura, evidentemente, tampoco sirvieron, pero sí cosas efectivas como estas recomendaciones que diste desde el día 1. 6 recomendaciones básicas. Doble barbijo. Si tenés coronavirus, quédate en tu casa. Lavarse las manos, higienizarse. Alcohol por donde sea. Ventilación cruzada. ¿Y qué me está faltando? Un poco es primero saber y conocer cuál es la amenaza, que es el virus. Sí. Y que en este tiempo que ha transcurrido hemos aprendido que este virus volatiliza, está en el aire. Es decir, que si esa amenaza es respiratoria, sí, yo tengo que poner todos mis equipos de protección individual para el riesgo inhalatorio. De ahí viene que, por más que me bañe en alcohol, sí, no voy a prevenir el virus, porque el virus está en la parte inhalatoria y no es que queda y anda siguiendo las corrientes de aire, sino sale
cuando alguien habla, tose a través de su exhalación, queda ese aire, y que si es un ambiente que no circula el aire, que no hay corriente de aire, puede permanecer un tiempo. Yo por ahí pongo el ejemplo que vieron cuando alguien estornuda y que pasó y siente ese olor al estornudo, que dice, acá alguien, ¿qué olor que quedó cuando estornudó? Que si es un ambiente abierto y ventilado, rápidamente difunde. Ese olor es como si fuera la presencia del virus cuando alguien estornuda o habla, y que es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, conociendo cuál es el riesgo y cuál es ese factor externo de riesgo que tengo, es hacia lo que me tengo que proteger, hablando en aspectos de higiene y seguridad. Seguro. ¿Y de qué me tengo que proteger? De poner una barrera a ese riesgo inhalatorio, que es el barbijo, y que hoy hablamos barbijo doble porque aumenta en más de un 80%, sobre todo con estas nuevas variantes, como la variante Delta, que es la variante de la India, que es mucho más contagiosa que la variante inglesa o sudafricana, que a su vez era mucho más contagiosa que el coronavirus original. Por lo tanto, tengo que tener una muy buena barrera de protección personal, un buen equipo de protección individual, que es el doble barbijo, que tiene que ajustar bien a los costados de la cara, bien el puente de la nariz, para minimizar el riesgo que ingrese esa volatilización que existe del virus. Genial. Que si me alejo de la otra persona, ese riesgo es menor, y que si tengo una circulación cruzada para que me lleve esa presencia que puede haber quedado cuando el otro habló, va a ser menor. Y por supuesto, si la otra persona usa barbijo, también la presencia ambiental va a ser mucho menor. Y eso es fundamental entenderlo, y que es la clave. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy acá solo en mi oficina, sin barbijo, con la puerta cerrada, pero por ahí me golpean, si me van a traer un papel o algo, o va a entrar un paciente, entonces yo me pongo el barbijo. En este rato que hemos estado hablando, yo dejé el ambiente con presencia de coronavirus en suspensión, porque estoy con todo cerrado, porque estoy solo. Bien. Si el paciente ingresa y se saca el barbijo y respira, va a inhalar probablemente el virus que yo dejé en el ambiente. Bien. Por eso es muy importante y que a veces, muchas veces lo confundimos, por eso es importante mantener, y lo que yo hago cuando entro a la oficina, lo primero que hago es abrir la ventana y la tengo siempre abierta aunque esté solo. Bien. Y que estos son elementos fundamentales. El hecho de las cabinas sanitizantes está demostrado y comprobado, como dijimos en un principio, que no tiene ningún impacto. Este hecho de que haya por todos lados poner los dispensers para que den alcohol en gel, tampoco tiene fundamento si yo no me voy a estar tocando la cara, porque si todos estamos con barbijos, no cae saliva con virus, que es la que yo puedo tocar y llevármela al ojo. Entonces lo importante de la higiene de manos es si yo toqué una superficie de uso común, que pueda haber caído saliva en donde hay presencia del virus si alguien está infectado, y que yo esa mano me rasque el ojo, la nariz y me contamine. Por eso se sigue insistiendo, como bien decías, el lavado de manos. Pero acá la clave es el doble barbijo siempre, distancia y mantener circulación cruzada cuando estoy en espacios cerrados. Y el otro factor que te faltaba era evitar aglomeración de personas. Bien. Evitar que haya muchas personas en un sitio. ¿Por qué? Porque si hay uno que está infectado y no cumple estas condiciones porque el barbijo está suelto, se le cae, o para colmo, cuando más hay que usarlo es cuando se lo sacan. Sí, porque cuando hablo es cuando me hace falta, y resulta que yo tengo el barbijo todo el día y para hablar por teléfono me lo saco y estoy tirando virus al ambiente donde queda. Entonces, tratar de evitar la aglomeración de personas, tratar de evitar ir a lugares que no son necesarios que vaya, o sea, movilizarme lo menos posible, hacer aquellos actos que son estrictamente necesarios, y cuando lo voy a hacer manteniendo distancia, barbijo y el menor tiempo posible de contacto. Excelente. Sergio, agradecido por el tiempo, mucho éxito en esta nueva etapa de NATA, en la Asociación Toxicológica Argentina. Muchas bendiciones y nos estamos hablando, lo que necesites, de este lado a disposición, y te cuidas mucho, ¿sí? Por favor. Ok, sí, todo el mundo seguirnos cuidando, viene una etapa dura todavía, tenemos que pasar este invierno, que dan condiciones propicias para que el virus esté presente, y que hay que seguir cumpliendo con la vacunación para que lleguemos rápidamente a que más del 60% esté vacunados, que esto es un factor de riesgo, y sobre todo cuidarnos muchos, porque hay nuevas variantes que son más contagiosas y que a veces pueden escapar un poquito a la vacuna. Entonces, lo ideal es, por más que estemos vacunados, cuidarnos para evitar la menor exposición posible al virus
y si nos infectamos, que sea con la menor carga viral para que el desenlace sea mucho más favorable. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por el respeto, el tiempo y siempre tan predispuesto para el sector de la higiene y seguridad. Y ya vamos a tener un colegio prontamente y lo vamos a manejar a estos tiempos diferentes. Sergio, te cuidas. Sin duda. Gracias. Mucha suerte. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chao, hasta luego.